Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal, Pues Isabel? Hola, tú, buenas tardes, buenos días, buenas noches. a la hora en la que Bueno, nos vea cada uno. Sí. Pues hoy tenemos una invitada de excepción que es Isabel López Calderón, que es, corrígeme Isabel, catedrática de genética de la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla, Jubilada, felizmente jubilada, ¿verdad? jubilada. Aparte de mamá de una muy buena amiga mía, eso no entra en el currículum, pero bueno, también. Para mí, Y para mí sí entra, ¿eh? Muy importante en mi vida, en es todos un los trabajo, sentidos, en es un todos los trabajo. sentidos. No, bueno, eso es a otro tema. veces. Bueno, el trabajo que de Ana, el trabajo que haya dado Ana o no, eso ya ha dependido de ella, básicamente. No, ha sido muy importante porque de eso no vamos a hablar hoy, pero en mi desarrollo profesional como mujer científica, el tener una hija, bueno, y tenerla como ella ha sido, una niña que no ha tenido problemas, pero que es importante porque hay que compatibilizar una cosa con la otra, ¿no? Yo creo Entonces, que para mí es un hito importante en la vida. eso da para otro programa, el tema de la conciliación. Desde luego. Eso es. Pasemos página, pasemos Y página. bueno, aprovechando, aprovechando que hablamos de madre e hija, ¿no? Hoy, para la gente que nos vea, vamos a, como bien ha dicho Lola, catedrática de genética, y vamos a hablar de esto, ¿no? Que parece que no, pero sí que tiene cierta importancia y lo que vamos a hablar hoy es sobre la genética y el desarrollo sexual bueno, de las personas, del desarrollo sexual humano. Y venimos aquí a hacerte preguntas, a que nos cuentes un Efectivamente. poquito, porque para nosotras esto sí que cobra una importancia dentro del colectivo, sobre todo cuando hablamos de, bueno, de personas intersexuales y demás, ¿no? Entonces, sí que nos afecta y nos interesa muchísimo saber hasta qué punto la biología nos determina, ¿no? Entonces, Efectivamente. Hoy vamos a hablar con Isabel de sexo biológico. Entonces vamos a hablar pues sobre todo de personas trans y de personas intersexuales. Como sabéis, hoy es nuestro último capítulo del especial Orgullo LGTBI y con la letra I pues nos vamos a dedicar hoy a la investigación y vamos a hablar de biología, de desarrollo sexual y de personas trans y de personas intersexuales, porque además muchas veces las personas intersexuales son como los grandes olvidados dentro incluso de nuestro propio colectivo. De hecho, hay gente que no sé si te ha pasado alguna vez cuando has dado una charla, Isabel, que no tiene muy claro lo que son las personas intersexuales, porque hasta hace poco se les llamaba hermafrodita. Sí, esa es una palabra que ya está muy desterrada porque la verdad es que no se sabe muy bien, pero si sirve de algo, yo tengo que antes de empezar a hablar de nada, yo tengo que exponer tres cosas. Una, que yo soy bióloga, yo no soy médico, soy genética, pero soy bióloga. De manera que de medicina sé lo que puedo haber leído como cualquier científico. La segunda premisa es que yo creo muy firmemente que en esta cuestión de la determinación sexual no existe el azul y el rosa, no existe el blanco y el negro, sino que existe todo un matiz intermedio, o sea que existe el mundo en tecnicolor o en multicolor, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo creo firmemente, o sea que es que entre los dos que consideramos extremos, rosa, 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 rosa y el azul, pues hay un montón de intermedios. Y la otra cuestión es que yo creo que todo este tema de la transexualidad o de la intersexualidad, de la asexualidad, que también los hay, asexuales, esto es una cuestión que afecta a relativamente una población pequeña. O sea, yo creo que afecta más en cuestiones de orientación sexual y todo eso, o, digamos que afecta a más personas que lo que es realmente físico, pero que existe.
O sea, la biología en algunos casos explica ciertos casos que parecen en principio un poco, pero bueno, eso es como es la biología. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro, que esto afecta, digamos, biológicamente a pocas personas, pero a los que les afecta, pues les complica la vida, a ellos y a su entorno. Entonces, yo creo que es una cuestión que hay que considerar. Yo te quería personalmente preguntarte como científica, quizá nos estamos metiendo, bueno, no es directamente sobre el tema, pero ¿es importante que la ciencia esté al servicio de las personas y del bienestar? Yo creo que la ciencia es la ciencia. O sea, la ciencia es una cosa que utilizamos los humanos para comprender el mundo que tenemos alrededor. Entonces, al servicio, pues todo lo que podamos sacarle, pero, o sea, si te refieres a que todas las cuestiones que se hagan en ciencia tengan que ser aplicadas o tengan que ser de alguna utilidad, pues la utilidad mayor es el saber cómo ocurren los fenómenos. Y a partir de ese saber cómo ocurren los fenómenos, ya veremos nosotros, cada uno de nosotros, cómo eso se aprovecha de una manera o de otra. No sé si Porque me... además ha habido grandes avances científicos que a priori o en ese momento no han tenido una utilidad práctica, pero que luego, con el descubrimiento de otras cosas, sí se ha podido aplicar además en gran beneficio de la humanidad. O sea, ha pasado muchas veces que en el momento de un descubrimiento, de una investigación, pues no ha parecido a priori eso, que tenga una gran utilidad, pero yo estoy muy de acuerdo contigo en que el conocimiento por el conocimiento, entre comillas, es importante. Sí, en eso tienes razón. Y te voy a poner un ejemplo, a ver si soy capaz de expresarlo bien. Por ejemplo, la genética de las bacterias nos ha dado unos instrumentos para que ahora mismo seamos capaces de manipular. Y cuando digo manipular, lo digo en el buen sentido de la palabra, es decir, de manejar de una manera a nosotros mismos y a nuestro entorno para hacer cosas que son prácticas. Por ejemplo, todos los sistemas estos de clonación que ya conocéis, de la abeja Dolly y de toda la consecución de fármacos que antes eran... Pongo un ejemplo concreto. La insulina, que ya sabéis que es muy importantísima para los diabéticos, antes se extraía de cuerpos de cadáveres y de cuerpos y de animales. Para inyectar la insulina a un diabético había que extraerlo de animales y eso se inyectaba en un humano. Entonces, ¿problema que tenía eso? Que al cabo del tiempo, como eso era la insulina, por ejemplo, de cerdo o de caballo, era una sustancia ajena, el organismo hacía anticuerpos, o sea, atacaba a esa proteína que venía de fuera, con lo cual la insulina que inyectábamos cada vez se hacía más inútil. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahora mismo la insulina la fabrican bacterias en las que se ha metido el gen, es decir, la instrucción humana para hacer insulina humana. Es decir, hemos construido bacterias que fabrican insulina humana. A partir de ahí la extraemos y la podemos utilizar en una persona que la necesite, como es un diabético. Bueno, pues esas herramientas para fabricar esa bacteria las hemos aprendido estudiando la genética de las bacterias. La genética de las bacterias tienen unos sistemas, unas proteínas que son capaces de hacer ciertas cosas ahí y que nosotros las hemos aprovechado para ahora manipularlas en nuestro beneficio. ¿De acuerdo? Y quien dice la insulina, pues dice todos los productos biotecnológicos que estamos desarrollando actualmente y de los cuales también podríamos hablar en otro momento, ¿no? de la utilización de productos biotecnológicos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que me he extendido demasiado y me he ido un poco No, genial. Nosotros estamos embelesados escuchándote. O sea que yo la verdad es que agradezco tener mi insulina en el frigorífico y no tener un carnero muerto en el salón y tener que sacarle todos los días. Bueno, y quien dice eso dice muchas otras cosas. Por ejemplo, ahora mismo el queso
El queso antes se cuajaba a partir de leche, la leche se cuajaba echándole una parte del estómago de un cabrito. Y había que tener, tú lo echabas, tú tenías la leche, tú echabas ese trozo de cabrito del estómago y eso tenía esa masa del cabrito, lo que tiene son unas proteínas que son capaces de cuajar la leche, ¿vale? Entonces, ahora mismo, claro, entonces un quesero antes tenía que tener colgado allí siempre y tiene que estar pendiente de matar a un cabrito para poder hacer queso. Ahora, ¿qué pasa? Pues que como esa proteína que tiene el cabrito, se ha podido hacer una bacteria, lo mismo que he dicho de la insulina, una bacteria que ahora hace esa proteína, con lo cual ahora los queseros, cuando quieren cuajar la leche, ¿qué hacen? Se van a la farmacia, se van donde sea, compran esa quimiosina, esa proteína, y la echan en la leche. O sea que los productos estos también, los productos también pueden ser útiles no solo para la salud humana, sino también en beneficio de, bueno, quien dice de los humanos, pues dice del medio ambiente para bioremediar, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo quizás al principio, a ver si retomo lo que habíamos hablado al principio, no hay ciencia básica y ciencia aplicada, hay ciencia buena que luego se puede en un momento dado aplicar y mientras tanto hemos aprendido un montón. Yo ahí, perdona la que te corté, y como filólogo tengo la misma opinión, ¿no? La lengua también sirve al final para conocer la realidad, ¿no? Es ponerle nombre y al final la ciencia creo que también se nutre de eso, que al final es, bueno, verbalizar o poner sobre un ensayo a través de experimentos, de la experimentación y demás, el poner no al servicio de manera directa, sino el conocer qué nos rodea, cómo funciona lo que nos rodea y después, como bien has dicho Isabel, después el aprovechar eso o no, pues ya dependerá de quién tome, ¿no? Bueno, y uso bueno y uso malo, claro. Claro. O sea, siempre hay el perverso que es capaz de utilizar un avance científico para hacer cosas que no están bien. Y ahí está la ética. Yo voy a traer a colación con el tema de la leche que hablábamos, voy a empezar a hablar de mutaciones. En tu charla hay un momento que dices que ahora mismo hay una mutación que es mayoritaria, que se ha extendido más que la no mutación, que es la degradación de la leche, vamos, de la lactosa a partir de la lactasa. Y es que cuando hablamos de mutaciones un poco con gente que quizás está menos relacionada con el ámbito de la ciencia, nos suena a algo malo. Sí. Pero es que en eso o tenemos a los mutantes que echan rayos láseres por los ojos, pero la mutación al final es una cosa mucho más cotidiana y que nos ha hecho ser quienes somos ahora mismo como ecosistema. Claro, si es que yo empiezo diciendo muchas veces, yo soy mutante. Vamos a ver, yo tengo los ojos azules, no sé si se ve ahí, pero yo tengo los ojos azules, yo soy mutante. Porque lo original eran los ojos marrones, que son los ojos que tenían, que si lo veis, todos los primates, excepto un pobre gorila albino que hubo en Barcelona, que se llamaba Copito de Nieve, pobrecito, que tenía muchos problemas psicológicos también, porque pero ya me estoy desviando, ¿no? Yo tengo los ojos azules. Entonces, eso fue una vez que una mutación apareció. Parece ser que apareció en más de un sitio a la vez en Europa y que por lo que sea, aunque nosotros tenemos problemas, o sea, la gente de ojos claros tenemos problemas porque resistimos peor, vemos peor al sol, resistimos peor los rayos del sol, en fin, que somos unos mutantes que en cuestiones físicas estamos un poquito disminuidos, un poquito, pero parece que en aquella época y en aquel momento, y estamos hablando de hace pues 20.000 años, o quizás menos, 12.000 años o por ahí, apareció esa variante, oye, y tuvo un éxito sexual importante. Digamos que a las mujeres o a los hombres le atraían más por su singularidad las personas de ojos azules. Y bueno, y aquí estamos que si vais a un país nórdico lo difícil es encontrar a alguien de ojos marrones. Y somos mutantes. ¿Qué más somos mutantes? Pues yo
soy mutante a lo mejor, que de chica era rubia, también eso es, no encontraréis un gorila rubio. En fin, que mutaciones tenemos todos. Y ojo, las mutaciones que en realidad lo que son es cambio. A ver si soy capaz de introducir la idea, porque esto nos va a servir después para lo que de verdad nos hemos citado, que es para hablar de determinación sexual. Nosotros tenemos nuestro material genético, que es el que heredamos de nuestros padres. Nuestros padres, en el óvulo y en el espermatozoide, cuando se unen, juntan material genético de los dos, del padre y de la madre, y eso forma lo que se llama un cigoto, un huevo, una célula, que desarrollándose da lugar al cuerpo completo. O sea, todas mis células provienen de una primera célula que procede de la unión de un espermatozoide de mi padre y un óvulo de mi madre, ¿vale? Entonces, en todas estas células, yo lo que he heredado de verdad, guay, de mis padres, uy, guay, qué palabra más, de mis padres, ha sido el material genético. ¿Qué es el material genético? Pues la famosa molécula de ADN o moléculas de ADN, que para que os hagáis una idea, cada una de nuestras células tiene 2 metros de ADN, o sea que es mucha información, y ahí están contenidas todas las instrucciones para hacer todo lo que hay dentro de la célula y para hacernos a nosotros, ¿vale? Entonces, el ADN que yo he heredado de mi padre y de mi madre es el libro de instrucciones para hacer todo dentro de mi célula y para que mi célula inicial se desarrollase en este cuerpo serrano. Entonces, ese material genético tiene la opción o tiene, a veces sufre cambios. Igual que cuando tú escribes un libro o tienes un libro, pues a veces tiene un cambio, produces un cambio casi la mayor parte de las veces, y en el caso de las mutaciones es así, de forma inadvertida o de forma simplemente al copiar algo lo copias un poco distinto. Ese cambio es lo que se llama una mutación. Y esas mutaciones pueden ser neutras, no pasa nada. Si yo cambio a veces una letra por otra, no pasa nada. Pueden ser detrimentales, es decir, que sean tan graves que maten a la célula, o pueden ser en un momento dado beneficiosas para que eso se desarrolle. O sea que, y toda la evolución está basada en la aparición de mutaciones y en que el ambiente, digamos, que seleccione algunas como positivas y seleccione a otras como negativas, ¿vale? Entonces, la mutación se produce, eso es así, y se produce, y eso, digamos, que es la base de la evolución. Algunas son seleccionadas por el ambiente o por el ambiente en un momento determinado como positivas y prevalecen, digamos que crece el número de personas o de individuos que tienen esa mutación, y en otros casos, si son lesivas, decrece ese número y se termina diluyendo o no. ¿Y dónde íbamos? Y yo quería meterme ya un poquito más. Sí. Tú me habías dicho, Lola. Yo te iba a preguntar, porque una de las, bueno, no quiero decir la axioma, ¿no? Pero una de las cosas que tú comentas en las charlas, Isabel, es que la vida es compleja y maravillosa, ¿no? Entonces, hasta llegar a lo que consideramos estándar, que es una mujer con genitalidad femenina y un hombre con genitalidad masculina, comportamiento masculina, todo, digamos, pues eso, lo que tú llamas como estándar, ¿no? En medio de esa paleta que tú comentabas antes, es muy amplia, y hasta llegar a estos dos extremos, los miles de procesos que hay en medio son complejísimos. Por lo tanto, o sea, realmente la posibilidad de variación entre, digamos, el concepto de mujer y el concepto de hombre, todo lo que hay en medio que incluye a personas trans, a personas intersexuales, o sea, se tienen que dar una serie de pasos muy concretos, por lo tanto, hay posibilidades de que estos pasos no se den de esas maneras, con esas normas y esos pasos específicos. ¿Cuál es esa complejidad de la determinación sexual? Bueno, pues eso pasa no solamente con la cuestión del sexo, pasa con todo. O sea, pasa con el desarrollo de las orejas o con el desarrollo de
de cualquier órgano, ¿no? Lo que yo he dicho, que desde una célula hasta que se forma el cuerpo completo, ahí hay una serie de pasos que en un momento dado pueden ir por un sitio estándar, por un sitio que se supone, y otras veces que no va por ese sitio estándar. Entonces, yo tengo un amigo que tiene un niño que ha nacido sin un bracito. Quiere decir que en un momento determinado las células que tenían que dar lugar a ese bracito pues no se han formado. Ya está. Y así ocurre con muchas funciones. Entonces, si quieres que vayamos concretamente a la cuestión del sexo, para que yo enmarque todo esto, ¿qué es lo que tiene que darse para que hagamos esos dos extremos? ¿Vale? Que es rosa y azul. Que ya he dicho que yo no creo en eso así. Pero vamos, ¿por qué se pueden dar cosas intermedias? Vamos a ver, la primera cuestión es la cuestión de los cromosomas. El azul, lo que se define es porque tienen, de todos los cromosomas son como si dijéramos, yo he hablado del libro de instrucciones, ¿no? El libro de instrucciones, que son esos 2 metros de ADN, un tocho tremendo, que está distribuido en tomos, ¿vale? Entonces, cada uno de esos tomos es lo que se llama un cromosoma. Entonces, nosotros tenemos 22 tipos de cromosomas que van desde el 1, el 2, el 3, así. No sé el que se inventó la nomenclatura, Dani, no sé quebra mucho la cabeza. El más grande es el 1, el segundo el 2, el 3, así, hasta 22. Y luego hay 2 que son muy especiales, que es el cromosoma X y el cromosoma Y, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un set completo, un paquete completo de cromosomas de los del 1 al 22, que vienen, del 1 a 23, que vienen de nuestro padre, ¿what? Y otro set completo que viene de nuestra madre, 22 más 22. O sea, un par por cada uno de ellos. Y luego de nuestra madre recibimos un cromosoma que es un X, y de nuestro padre podemos recibir o un cromosoma X o un cromosoma Y. Si recibimos el cromosoma X, que es lo que yo he recibido de mi padre, pues yo soy rosa, soy mujer. Si recibiéramos un Y, yo en vez de llamarme Isabel, me llamaría Julio César, porque es la familia, y sería un azul. Entonces, los hombres se definen por XY y las mujeres nos definimos por XX. Vale. Primera cosa que podemos establecer: sexo cromosómico. Segundo, he hablado del libro de instrucciones. El libro de instrucciones, y tú has dicho, Lola, has hablado de cómo eso es muy complejo y se va desarrollando a lo largo del desarrollo del embrión, y a partir de esa primera célula que se ha formado, se forma completo, y ahí tiene que formarse todo. Y en todo eso lo que hay es una actividad y inactividad de los genes que tenemos, de todos los genes, de todas las instrucciones que tenemos, que se pone en marcha una maquinaria tremenda. Es decir, la primera fase del desarrollo de un cigoto es la proliferación celular. O sea, una célula se convierte en 2, 2 se convierten en 4, 4 se convierten en 8, y a partir de cierto momento hay unas células que dicen: tú vas a ser hígado, tú vas a ser riñón, tú vas a ser corazón, ¿vale? Para que esa determinación, para esa proliferación por un lado y para esa determinación por otro, tienen que ponerse en marcha en distintos momentos y de forma muy precisa distintos genes, ¿vale? Entonces hace falta, tú ahora te pones en marcha, tú te apagas, ahora este que apaga a otro o enciende a otro. Entonces, imaginaros lo que eso tiene que ser, el guirigay maravilloso que tiene que ser los genes expresándose en un bebé, en un feto que está desarrollándose dentro de un organismo, ¿no? Entonces, todo ese movimiento de genes que se apagan, que se encienden y tal, necesitan ser absolutamente precisos. Tienen que expresarse de la manera adecuada, en el momento adecuado, en el tejido adecuado. Fijaros la maravilla que supone que nazca una persona con sus piernecitas y sus bracitos. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué puede ocurrir? En todo eso pueden ocurrir cosas
que no vayan como estamos acostumbrados, lo que yo llamo lo estándar, ¿no? Entonces, primero, sexo cromosómico. Segundo, sexo génico, ¿vale? Y dentro de esos genes hay uno que para el desarrollo sexual es fundamental. Es un gen que está en el cromosoma Y, en el cromosoma que es exclusivo de los hombres, que no tenemos las mujeres, que se llama SRI, que es un factor del cromosoma Y, vamos a decir. Un factor que lo que hace es que es el gran maestro. Si está SRI en el cromosoma Y y es funcional, hace que todo se desarrolle hacia azul. Si no está, hace con otro que ayuda, hace que todo se desarrolle hacia rosa. Entonces, sexo cromosómico, ahora sexo génico, y ahora SRI, ¿en qué influye? Pues muchas cosas. Por ejemplo, en todo ese guirigay de genes que se han puesto en marcha, se ha desarrollado unos órganos internos que son neutros, que son los que van a dar lugar a lo que es los genitales internos masculinos o los genitales internos femeninos. En principio eso es neutro. En principio eso no tiene sexo, no es distinto para lo que va a ser una niña o lo que va a ser un niño. Entonces eso, si hay SRI, eso hace que vaya a formar los testículos y todos los órganos internos masculinos. Si no lo hay, si no hay SRI activo, todo va hacia el femenino. Lo mismo ocurre con un grupo de células que son también neutras, que van a formar las genitales externos. Si hay SRI, se desarrolla hacia unos genitales externos masculinos, no tengo que contar a esta audiencia lo que son, y si no, va a femenino. O sea que ahora tenemos entonces, dependiendo de SRI, bueno, y muchos otros que están, digamos, bajo su influencia, que se desarrolle esos órganos que en principio eran asexuados, se desarrollen hacia un lado o se desarrollen hacia otro, ¿vale? Entonces, sexo cromosómico, sexo génico, sexo gonadal interno, sexo genital externo, sistema neuroendocrino. También hay influencia a partir de un momento dado en el que el sistema neuroendocrino se desarrolla, las hormonas y todo eso también se desarrollan para que se formen hormonas masculinas, hormonas femeninas en un momento dado antes de nacer o después en la pubertad, que también es muy importante. Entonces, todas esas cosas, fijaros lo que tiene que ir pasando para que al final se dé un rosa y un azul. Ahí pueden pasar cosas, cuestiones que no sean lo estándar. Y ¿vale? aquí sí te quería hacer yo una preguntita con el tema del SRI, ¿no? Este gen que determina tanto, ¿no? O que da lugar a ese maestro, ¿no? Sí, SRI. Cuando tenemos una persona, ¿no? Con cromosoma XY, que normalmente esto da lugar a o lo que socialmente todo el mundo tiene estipulado como que es un hombre, ¿no? Si este gen SRI no existe o no es funcional, o hay una mutación del SRI en una persona XY, esa persona se desarrolla como mujer, ¿no? O lo que entendemos como mujer. ¿Esto es así? Sí, mira, si hay una mutación en SRI, lo que ocurre es que nace una persona que un médico lo diría que es una niña, ¿vale? Porque sus genitales externos como mínimo serían, que es por lo que se fían en realidad, cuando quieren, un niño nace, un bebé nace, ¿qué es lo que se hace? Le abren las piernecitas y dice el médico niño o niña. Y eso es preceptivo para ponerle luego un nombre, para registrarlo en el registro civil y para ponerle un nombre. Entonces, como en ese caso, el médico diría niña o no estoy muy segura. Pero si no estoy muy seguro, pues normalmente se suele poner niña. Entonces, lo que sí se encuentra es que ese bebé no tiene, es femenino, pero no tiene ovario,
Luego desarrolla muy pocas hormonas. El desarrollo, cuando llega el momento del desarrollo sexual secundario, o sea, que ocurre en la pubertad, falla. No tienen menstruación, es decir, que las personas que tienen que son XY pero no tienen el SR activo, son clasificadas como mujeres. Fijaros, eso es tan importante que una de las primeras pruebas cuando llega un bebé al que el médico no sabe exactamente qué decir de él o de ella, si es niño o niña, una de las primeras cosas que le hacen en las unidades de genética de los hospitales es ver si tiene SIRI y si lo tiene activo. Eso es lo primero ver los cromosomas, o sea, teñir los cromosomas y ver qué tipo de cromosomas tienen. Segundo, verles qué SRI tiene. Fijaros si es importante. ¿Vale? Uh-huh. También puede ocurrir otra cosa, puede ser que haya personas, por diversas cuestiones genéticas que no voy a contar, en el que el SRI se haya desplazado, se haya cambiado de sitio y ahora esté en el cromosoma X. Pues eso puede ser aparentemente que sea XX, pero uno de sus X tiene el SRI localizado de una manera distinta a lo normal. Esa persona, ¿qué es? Aparentemente, como tiene SRI, aparentemente es masculina. La ven las piernecitas y dice, uy, un poquito, esto es masculino. Pero son infértiles y en un momento dado hay que ayudarle, tratándolo con testosterona, pues pueden tener incluso hijos, pero son XX. ¿Vale? O sea, fijaros lo importante que es SRI. Por lo tanto, este argumento tan tradicional de XX mujer, XY niño, no. Yo eso es mucho de lo que me quedo. Te cuento otro caso muy espectacular. El caso, verá, la testosterona es importantísima, o sea, las hormonas, sobre todo la testosterona, es que vaya tela marinera, ¿eh? O sea, es que eso... Tengo de que decir una cosa, de la testosterona. Tanto hombres como mujeres tenemos testosterona. Lo que pasa es que los hombres la tienen en mayor grado que las mujeres, ¿vale? Tanto hombres como mujeres tenemos estrógenos, o sea, formamos hormonas femeninas. Solo que las mujeres las tenemos más que los hombres, ¿vale? Porque aquí también hay el juego durante el desarrollo. Vale, bueno, hemos tenido un cortecito porque Zoom no nos patrocina todavía y no tenemos ilimitada la reunión ilimitada, así que perdón, Isabel. Ni Zoom ni Avon. Y yo sigo queriendo maquillaje gratis. Por favor. Mira. A ver si me lo manda a mí. Yo te mando algunas muestras también, Isabel, por colaborar con nosotros. Pues cuando quieras, Isabel, retomamos con el ejemplito que nos estaba contando. Mira, sí, no, iba a poner otro caso porque es que ese es un caso muy, muy particular. Es el caso, verá, cuando una persona fabrica testosterona, esa testosterona incide en el desarrollo de otros órganos. Entonces, es importante, si no fabricas testosterona, pues hay algunos pasos en este desarrollo que hemos hablado como, digamos, lo común, que fallan. Entonces, para eso tienen que los tejidos que sean objeto de la acción de la testosterona tienen que enterarse que está la testosterona. Es decir, si yo llevo a mi casa y llevo comida al frigorífico y las personas que viven en mi casa no abren el frigorífico, pues dicen, oye, es que tenemos hambre, es que no podemos comer. Y bueno, pero es que no habéis abierto, no os habéis enterado que ha entrado comida porque no habéis abierto el frigorífico. Entonces, las células esas que responden a la señal de testosterona para desarrollarse en un sentido, en este caso masculino, a veces no se enteran, están sordas. De manera que, aunque haya testosterona, ellas no se enteran. Y como no se enteran, y he dicho, falta de SRI que equivale a falta de testosterona, todo va hacia femenino. Es decir, hay personas que son XY, que tienen el SRI bien, que fabrican testosterona, pero que sus células no se enteran que han fabricado testosterona. Entonces, eso se llama insensibilidad a andrógenos
Y eso, vamos a poner ya números. Eso aproximadamente ocurre en unos 15 o 1,15 por cada 100.000 personas, ¿vale? Esa gente son XY, tienen un aspecto muy femenino, pero no tienen el desarrollo, no tienen útero, no tienen trompa, la vagina y los testículos tienen vagina y tienen testículos internos, pero la vagina no está conectada con el útero, no tienen nunca menstruación y sus células no responden a testosterona, andrógenos, pero los fabrican. Estaríamos hablando de un tipo de intersexualidad en este caso, por ejemplo. Por ejemplo, esa es Jamie Lee Curtis, ¿la conocéis? Sí. Fátima Mañez, que fue ministra, ¿la conocéis? Sí, sí, sí. Vale. Martínez Patiño, la ballista española, una deportista que ha luchado mucho por esas cuestiones, lo tiene. Dicen que Isabel I de Inglaterra lo tenía. ¿Os acordáis siempre esa imagen, la de Isabel I de Inglaterra, que está calva, que tiene alopecia androgenética? Tiene alopecia androgenética porque ya sabéis que la alopecia androgenética afecta a los hombres. Afecta más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está causada por, no la testosterona, sino una dihidrotestosterona, que es la supertestosterona. Eso afecta a los que tenéis problemas de, no sé si vosotros, un poquito, Dani, ¿no? Sí, un poquito. Bueno, en cualquier caso. Ya que lo dices, ya que lo mencionas. Sí, sí. Perdón. ¿Qué le vamos a hacer? Pero ella, por ejemplo, se sabía que era calva. Entonces se sospecha por muchas cosas que cuenta la historia que también lo tenía. Dicen de Juana de Arco que también lo era, pero claro, como a ella la quemaron también, no quedan restos para poder hacerle el análisis. La pobre acabó muy hecha. Acabó. La pidieron muy hecha. Pero se sabe de ella, por ejemplo, que le gustaban las muchachas, que no había tenido nunca una, bueno, que le gustaran las muchachas solo de menos, pero que no había tenido nunca una menstruación, que en fin, que tenía una piel muy bonita, porque estas personas tienen una piel bastante bonita. Y bueno, hay una famosa, que no lo voy a decir porque me pueden, pero hay una famosa presentadora cuyos... vale. Sí, sí. A punto y punto, lo digo yo. Eso es. Bueno, entonces, XY. Muy famosa el 31 de diciembre. Se deja ver los 31 de diciembre. Bueno, y por cierto que ha tenido un bebé propio. Pero yo creo que ella lo ha comentado en algún momento, ¿eh? O sea, yo creo que ella lo ha llegado a decir en algún momento. Yo lo he estado buscando y nunca he encontrado una declaración de ella. Gente que lo dice, sí, pero de ella no lo he escuchado. Pero ha tenido, fijaros cómo la ciencia puede cambiar un poquito, vamos, la ciencia médica puede cambiar un poquito, porque a esta persona lo que le tenía, lo que dicen, ¿no? Un útero muy poco desarrollado, que lo que han hecho ha sido hormonalmente desarrollárselo para que fuera completo, que pudiera albergar un bebé, y por inseminación artificial, pues ha tenido, inseminación artificial no, por... inseminación externa, ¿no? In vitro, por un in vitro. Por un in vitro, pues le han podido implantar el embrioncillo, y se ha desarrollado, tratándolo hormonalmente, se ha desarrollado como un bebé, y luego por cesárea lo han sacado. O sea que... Y además, vamos a dejarnos de tópicos, una mujer bellísima, o sea, de la que estamos hablando ahora mismo. Muy hermosa. Un bellezón. O sea, que las intersexuales, transexuales, no somos monstruitos, no somos cosas entre dos mundos, somos personas con una identidad
única y que estéticamente, bueno, pues tenemos nuestro público, para que nos vamos a... ¿no? Claro, mira, hay alguna también digamos, clásicos de belleza que son XXY. Yo he dicho que XX es mujer, XY es hombre, pero hay personas, lo mismo que los Down, ¿no? Las personas que tienen Down tienen un cromosoma 21 de más. Lo sabéis, ¿no? En vez de tener, yo he dicho que recibimos un set del padre y otro de la madre, tenemos 2 copias de cada cromosoma, pues las personas que son Down, en vez de 2, han recibido de uno de los padres uno más. Tiene 3. Esos son los Down. Los Down tienen 3 cromosomas 21. Bueno, pues hay personas que tienen 2 cromosomas X y un cromosoma Y, por ejemplo. Esos son femeninos. Esos son, aunque son XXY, son femeninos, ¿vale? Su apariencia externa y muchas de ellos son muy bellas. Bueno, algunas son muy feos, como parece que George Washington... Como todo. No, parece que George Washington lo era así, pero claro, eso ya... Es que encima de todo esto viene de lo que yo no quiero hablar, que es la cuestión ambiental, luego cómo se desarrolla cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay gente que se desarrolla y explota la parte, digamos, femenina y en algunos casos pues han hecho hasta unas modelos, hay modelos muy famosas que son XXY o XXXY, ¿no? Y hay algunos que se han decantado, digamos, desde el punto de vista de comportamiento hacia ser hombre. Son lo que ellos quieran ser. Al final, perdónala, al final este ambiente influye en el desarrollo y en la producción incluso de hormonas y en cómo afecta al final al desarrollo sexual, ¿no? Claro, es que todo influye. Mira, hay algunas cosas que son curiosísimas, pero yo creo que por eso que hay que ponerle ahí mucha biología, sin despreciar ni mucho menos lo que viene después, que son el entorno, la conducta, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que están muy... que se pueden estudiar desde el punto de vista biológico. Por ejemplo, y voy a hablar ya no de cuestiones... digamos, física. Voy a hablar de cuestiones más de psíquicas. Resulta que hay veces en las que una mujer que tenga un niño, un embarazo de varón, varios embarazos de varones, la frecuencia con la que vamos a decir el cuarto, por decir un número, ¿no? El cuarto varón que le nazca sea homosexual, es más alta que la esperada en la población general. Yo había escuchado eso en gemelos, que los gemelos tienden a compartir sexualidad, por ejemplo. Sí, pero estoy hablando de un caso especial. Lo de los gemelos también, pero vamos, sí que si tú te estás diciendo que si uno de ellos es homosexual, el otro también. Sí. Pero eso, como se crían juntos y todo eso, yo lo veo son más explicable. Pero esto que yo te cuento, o sea que cuatro varones, de los cuales el último es homosexual, los otros no. ¿Eso por qué se puede dar? Bueno, la explicación que se ha dado en algunos casos es que vosotros sabéis lo del RH, ¿no? O sea, las personas que el RH es un factor de la sangre que en un momento dado, cuando un niño es RH positivo, RH positivo y la madre es RH negativo, a veces la madre, no en el primer embarazo, sino en el segundo, rechaza a ese embrión y lo elimina, ¿vale? ¿Sabéis eso, lo del RH? ¿Sí? Los grupos sanguíneos. Me acabo de enterar. Yo sí. Sí, eso es incompatibilidad, hay que tener cuidado cuando hay diferencia entre el hijo y la madre, pues a veces se producen ese es un rechazo. Bueno, pues esto puede ser una cosa que puede ser de lo mismo, porque un embrión masculino está formando hormonas dentro de la madre. Y para la madre eso se está llenando, ese individuo la está llenando de proteínas que son ajenas, que ella en su vida, antes de estar embarazada, no había visto un tipo de hormona masculina que hay allí. Entonces puede ser que en algún momento dado esa madre ya se haya dado cuenta porque ha tenido 3 anteriores y ha creado anticuerpos contra esas hormonas y ataca
a este último hijo, no se sabe qué. Eso sí que no se sabe en qué lo ataca, pero el hecho es que se desarrolla de forma más, desde el punto de vista del desarrollo más femenino, ¿no? Bueno, y ahí entra los estudios de los cuales se sabe poquísimo de esos niños que nacen que con 5 o 6 años dicen que ellos no corresponden al cuerpo a la denominación que le han dado, ¿no? Eso O es lo con que 29, M aquí con 29. sí. Bueno, pero eso yo estoy hablando de los que no están influidos, de los que todavía no están influidos por el ambiente, para que no nos equivoquemos, Sí, ¿no? sí, sí. Porque ya lo demás, tú sabrás cuál es tu trayectoria vital y tú sabrás por qué en cierto momento tomaste una decisión digamos, de hacer una vida, de hacer otra, pero esos niños que tienen 5 o 6 años y que desde muy chiquititos pues dicen, mamá, es que yo me puedo llamar, tú me has llamado Jorge, pero que yo soy una niña. Es que Y lo yo tienen quiero... clarísimo. Lo tienen clarísimo. Eso es lo que se llama, lo que llaman disforia. Que lo que pasa que es que disforia es malestar. O sea, disforia con su cuerpo. Ellos no están de acuerdo con su cuerpo. La palabra disforia, que está ahora mismo muy denostada, pero bueno, yo también tengo disforia. Yo no estoy de acuerdo con mi cuerpo. Yo ahora mismo estoy gordita. Entonces yo no estoy contenta con mi cuerpo, no estaba más contenta antes. Por eso que la palabra disforia, pero lo define bien, no están a gusto y quieren decir Sí, al final incluso... eso, ¿no? Hay un malestar ¿no? con el cuerpo y claro, lo que pasa es que aquí sí que entra, bueno, o en el caso de estar más gordo, menos gordo, más gordo, menos gorda, que al final también hay una cuestión social que, bueno, quizá en el caso de los niños de 5 o 6 añitos no sea tan También, así, ¿no? pero Pero que también, también... ¿vale? ¿Por qué no? Esos niños, ¿por qué no en un momento determinado, si ellos quieren vivir como una Sí, niña, claro, claro. irse como una niña y luego ya está, una vez que sean más mayores, ahora ya existen los problemas, porque por mucho que ellos estén disconformes con su cuerpo, digamos, de nacimiento, llega la pubertad y ahí está el golpetazo hormonal. Y si es digamos, un Luis, que ahora es Carmen, llega la pubertad y empieza a producir testosterona, empieza a cambiarle la voz, entonces ya tiene otras implicaciones, ¿no? Sí, es que al fin y al cabo no hay ni una manera de ser mujer, ni una manera de ser hombre, Claro. ni una manera de ser trans tampoco. O sea, que es que al final dentro de la diversidad hay más diversidad todavía. Claro, pero es que yo lo que no entiendo muy bien es ese afán de las cajitas, ¿no? O sea, es que antes había una cajita azul y una cajita rosa y ahora después había que poner una cajita intermedia, después hay que poner 2 cajitas intermedias y al final, si llenas todo esto de cajitas y cada uno quiere meterse en una cajita distinta, estamos pecando de lo mismo. Yo lo que creo que hay que pensar que es que esto es un fluido. Es que va de un extremo al otro y no existen los extremos. O sea que incluso en el desarrollo cerebral no podemos negar que el cerebro femenino y el cerebro masculino son distintos. Tienen distintas maneras de funcionar. Y eso es maravilloso. Claro, yo lo veo así. Yo lo veo Total, maravilloso. Sí, al totalmente. final termina siendo una cuestión de lo que hablábamos al principio de la entrevista, que la cuestión de el conocer la realidad, ¿no? Al final, bueno, intentamos verbalizar, incluso desde el colectivo, que hay científicos y científicas y tal, pero muchísimos y muchísimas no lo somos, ¿no? Verbalizamos usando palabras que puede ser pues, intersexual, trans, queer, ¿no? Al final hay una cantidad muy grande que a la gente le abruma mucho, ¿no? De vocablos referidos a distintas sexualidades, orientaciones, etcétera. Sí es cierto que yo estoy de acuerdo en que lo que hablamos un poco, que verbalizar ayuda a visibilizar y a conocer las realidades,
pero sí que, y ahí estoy de acuerdo contigo, Isabel, que hay que tener en cuenta que el ponerle nombre nos ayuda, pero hay que siempre ser consciente de que es un espectro que fluye y que varía, como hemos dicho antes, no solo con cuestiones biológicas, sino del ambiente, que no Claro. sabemos controlar y que cada individuo... Y quien dice del ambiente, dice el comportamiento. Claro. Porque tú como dices, cuando los niños estos que tienen un padre maltratador y que no quieren parecerse a él y que se aferran a su madre, quieren ser como su madre y viven de otra manera. Entonces, eso es una forma de conducta que si tú lo ves, pues esa persona no hay nada, digamos, biológico que sustente eso, pero tiene un rechazo mental hacia ser hombrecito que hace que quizás se vaya a otro sitio, ¿no? Fíjate tú, pero lo que tú dices de la vocalización, ¿no? ¿Cómo se ha ido, hasta cuándo vamos a ir prolongando el nombre este de L, LGTBIQ+? ¿Dónde están los A? ¿Dónde están los asexuales? Gente que dice que el sexo le importa tres pitos, que le da igual, ¿no? Entonces, si empezamos ahí a llenar y cada vez que tenemos que referirnos, bueno, yo creo que es que estamos ahora mismo digamos, en la botella de champán, en lo que ha reventado, ¿no? O sea, ya supongo yo que la gente que ha vivido en otra época sabe perfectamente lo que era, y sobre todo las personas que han sufrido marginalidad por esto y por otras muchas cosas, quieren volcarse y salir a la calle. Y esto yo creo que amainará y se aceptará, porque es que Ojalá. es común. No nos podemos olvidar que hace 30 años, 35, ambos estábamos, tanto Dani como yo estábamos en el libro gordo de PTT de la OMS como enfermos. Y eso es antes de ayer, eso es antes de ayer. Gracias a Dios se dan pasos de gigante todos los días, pero se dan esos pasos porque hay gente empujando y achuchando. Y yo creo que en parte también, Isabel, es gente como tú, que aunque no sea del colectivo, para mí tu labor es muy importante. De hecho, cuando yo le dije a tu hija Ana que era una mujer transexual, le dije, le dije que había pensado mucho en ti, porque nosotros hemos tenido conversaciones en la feria alguna vez, y yo le dije que yo había pensado mucho en ti, porque para mí como mujer científica la ciencia es importante, entonces que yo me había sentido muy reconfortada por el hecho de yo saber que yo tenía el apoyo de la ciencia, no sé si me explico, pero que mi propia comunidad científica me aceptaba como mujer trans, y entonces yo he pensado mucho en ti y en esa charla tan maravillosa que tienes, que todo el mundo puede ver en YouTube, que se llama Azul, Rosa u Otra Cosa, por Isabel López Calderón, Dejaré el un que la enlace por aquí abajo. que aquí nos ha dado unas pinceladas. Y entonces yo te quiero agradecer yo sé que tu labor es para la ciencia, pero al final yo creo que Es una tiene cuestión humana. una cuestión muy humana y que revierte muy positivamente en mi colectivo, entonces yo te quiero dar las gracias por eso y por haber compartido esta mañana con nosotros. Yo estoy encantada de compartirlo, y hablamos de esto, de cualquier tema que se os apetezca. Si de algo sirve el que yo me senté a poner en claro todos estos conceptos que os he contado y más, ¿no? Y mientras más estudio, Dani y Lola, más convencida estoy de lo que digo. Y los que dicen ahora que quieren decir, no, es que los cerebros somos todos igual. No, somos distintos. Pues acepta y se acabó. Y eso es maravilloso. Y eso Tú es eres lo bonito. mutante, yo soy mutante, el otro es mutante. Gracias a Dios. Yo por mi parte, Isabel, lo dicho, como... Bueno, yo creo que además, como nosotras, como parte del colectivo LGTBIQA+, y tú como mujer, que al final, bueno, de una manera o de otra pertenecemos a colectivos que han estado y que están oprimidos de distintas maneras, estamos en la misma trinchera al final, todos y todas, y también como filólogo y vosotras como mujeres científicas, estamos también en la misma trinchera, que es el conocimiento por el conocimiento, o sea que
que de verdad muchísimas gracias. He aprendido muchísimo. Como ya te he dicho, la biología para mí se quedó en tercero de la ESO y, bueno, he aprendido mucho contigo, así que de verdad, Pues yo mil gracias por encantada de acompañarme. colaborar con vosotros en esta y en otra ocasión que queráis hablar de cualquier tema del que yo entienda, ya digo. También hablaremos te llamaremos para hablar de conciliación otro día. Vale, y biotecnología. Científica y mamá. Pues hoy Isabel se ha coronado oficialmente como amiga en nuestro programa de La Amiga Soy Yo. Isabel, muchas gracias a todos nuestros oyentes que hoy se convierten en espectadores porque estamos en vídeo. Muchísimos besos y muchas gracias por seguirnos y por estar ahí con nosotros. Y feliz orgullo hoy y todos los días del año. Un beso enorme. Felicidades. Adiós. Hasta luego.